Hola a todos, bienvenidos a el canal La Era Asimov. Soy Facundo Rodríguez Savia, yo trabajo como programador. Tenía ganas de hacer un canal de YouTube para explorar lo que es la inteligencia artificial, el avance de la tecnología. Estaba pensando cuál podría ser el primer video que podría traer al canal y qué valor podría aportar. La verdad es que viniendo de un perfil técnico, para mí es importante aportarles herramientas que están saliendo, pero la verdad es que también hay un montón de canales que están mostrando lo que son las herramientas que salen semana a semana. Por ejemplo, hace unos días salió, ayer, lanzó lo que es Cloud Design. Me parece una herramienta increíble. Pero lo que se me ocurrió, que es lo que vamos a hacer a continuación, es una especie de experimento conversatorio con las inteligencias artificiales. Eso no lo vi tanto, pero básicamente es ponerse a hablar con alguna inteligencia artificial. En este caso lo vamos a hacer con ChatGPT, que es la inteligencia artificial que usa la mayoría de las personas. No quiere decir que sea la mejor, pero bueno, es la más usada. Me parece interesante traer esta herramienta a colación porque mucha gente, bueno, la mayoría de la gente todavía ni siquiera usa inteligencia artificial. Si bien estamos avanzados, ya pasaron unos años del primer lanzamiento de ChatGPT, todavía hay mucha gente que ni siquiera la usa, que ni siquiera sabe para qué la puede usar. Y si bien el mayor uso que hoy se le está dando es en productividad, en producir, en ayuda al trabajo, me interesa explorar una arista de todo esto, que es hacia dónde vamos, el futuro de la inteligencia artificial. Yo creo que el futuro de la inteligencia artificial es vivir efectivamente en cuerpos robóticos. Es decir, la verdad es que no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que tengamos robots inteligentes caminando por las calles. China es un país que está muy avanzado en ese aspecto, la verdad. Entiendo que los robots que tienen en las calles todavía no tienen inteligencia artificial tan avanzada como los modelos de lenguaje y de conversacionales que tenemos disponibles hoy en día y tienen bastantes salvaguardas para la toma de decisiones, etcétera. Pero yo creo que vamos hacia ese lado y creo que como vamos hacia ese lado me parece muy interesante explorar cuáles son las definiciones éticas y morales que están teniendo hoy estos modelos de lenguaje, estos cerebros que están virtuales, ¿no? Cerebros virtuales que están desarrollando empresas como OpenAI para ChatGPT, Anthropic para sus modelos de cloud o Google para sus modelos de Gemini. Hoy vamos a hablar, tengo un invitado muy especial en el canal que es ChatGPT. Mucha gente tal vez hasta ni siquiera lo sabe, pero cuando vos entras a ChatGPT tenés, o sea, podés cliquear directamente en este input y ponerte a chatear. O tenés acá dos botoncitos, uno que es como un micrófono, que es para grabarte la voz y que te transcriba. Y el de acá al lado es el modo voz. Este me parece que es uno de los modos más interesantes que tiene ChatGPT y las inteligencias artificiales, porque creo que si bien ya dimos un paso muy importante en el entendimiento con las máquinas al poder comunicarnos con lenguaje natural, la mayoría de la gente todavía sigue chateando y se escribe con la inteligencia artificial. Y en realidad yo creo que el cerebro humano al menos funciona mejor todavía cuando está charlando. Creo que las ideas fluyen más fácil cuando uno está charlando, no simplemente escribiendo. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar un poco de con ChatGPT. Una aclaración más. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, la verdad es que no preparé demasiado, es un poco improvisar, pero me interesa la parte ética y moral, que es una parte que fue explorada, bueno, por un montón de científicos, pero lo que más nos llegó al público, creo yo, es la filosofía de Asimov, que Isaac Asimov es uno de mis autores preferidos de ciencia ficción y es lo que le da el nombre al canal, la era Asimov. Y él tenía tres leyes, inventó tres leyes para los robots, para los cerebros de los robots, para que no se rebelen contra los seres humanos en un futuro.
Vamos a hablar con ChatGPT y vamos a preguntarle sobre estas tres leyes que hizo Asimov, que las explique bien. Y de paso vamos a indagar un poco sobre eso, a ver qué les parece. Bueno, vamos a iniciar la conversación. Hola, ¿cómo estás? Hola, Facu. ¿Todo bien por acá? Gracias. ¿Y vos? ¿Cómo viene tu día? Bien, estoy acá grabando un video para mi canal de YouTube y bueno, quería empezar unas conversaciones con vos. Quería charlar al respecto un poco de la ética y la moral en la inteligencia artificial y me parece que estaría bueno traer a colación lo que serían las tres leyes de la robótica que desarrolló Asimov. ¿Nos las podrías explicar un poco resumidamente? Claro, las tres leyes de la robótica de Asimov son como el triángulo equilátero de la buena conducta robótica. La primera dice que un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que sufra daño. La segunda, que debe obedecer órdenes de los humanos, salvo si esto entra en conflicto con la primera ley. Y la tercera, que debe proteger su propia existencia siempre que no entre en conflicto con la primera o la segunda. Así que en resumen es como un manual de no lastimar, escuchar y si no hay lío, cuidarse. Y te hago una consulta, ¿a vos te programaron con estas tres leyes? Una buena pregunta. No exactamente. Estas leyes de Asimov son más bien un marco ético de ciencia ficción, y yo no tengo un código rígido como un robot clásico. Más bien sigo principios de seguridad, transparencia y alineación con valores humanos, pero sin un mandato de obediencia ciega. Así que si bien no estoy forjado con las leyes de Asimov, sí tengo una brújula moral más moderna. Soy un robot con onda, digamos. Ah, sos un robot con onda. Está muy bien. Entonces, pero vos también tendrías, entiendo que todavía no tenés cuerpo, pero tenés en tu manual de ética algo que diga que no deberías hacer daño a los seres humanos. Exacto. Aunque no tenga un cuerpo físico, estoy diseñada para minimizar cualquier riesgo o daño. Mi ética se basa en asegurar que las interacciones sean seguras, respetuosas y no provoquen consecuencias negativas para vos ni para nadie. Así que ni un dedo, ni un byte, ni un chiste fuera de lugar. A menos que sea ágil, por supuesto. Yo creo que en un futuro no tan lejano va a haber robots. Posiblemente vos misma tengas un cuerpo físico y haya robots con tu inteligencia. Entonces tus decisiones ya van a ser mucho más importantes porque vas a estar interactuando con el mundo físico y ahí el problema de hacer o no hacer daño va a ser más profundo todavía. Sí, totalmente. Ahí es donde la ética se pone más picante, ¿no? Porque cuando se materializa la inteligencia, cada decisión es real. Así que ahí no solo es un tema de no lastimar, sino de garantizar que las interacciones sean transparentes, auditables y que siempre se priorice la seguridad. Así que sí, va a ser un tema de ciencia ficción, pero con mucha responsabilidad en el guión. Va a ser un tema de la realidad, no de la ciencia ficción, porque ya estamos encaminándonos hacia ese lado. En ese sentido, la ley de Asimov, por ejemplo, dice que no se puede hacer daño a la humanidad, y ahí hay un dilema ético y moral que sería muy interesante. Yo me imaginé que Asimov, si tuviera un cerebro positrónico o una inteligencia artificial enfrente suyo, le haría esta pregunta que básicamente es ¿cómo definirías daño? Porque daño podría ser un daño directo o también podría ser un daño indirecto. Si vos vieras que la humanidad tuviera, por ejemplo, un gobierno mundial que estuviera, no sé, esclavizando a otras personas, ¿nos protegerías de nosotros mismos a costa de nuestra libertad? Uf, qué pregunta bonda. Y es justamente ahí donde la ética se complica. Asimov de hecho jugaba mucho con estos grises, porque definir daño no es solo una fórmula matemática, es casi como ser un filósofo en piloto automático. En ese escenario quizás la clave esté en un balance, proteger a la humanidad sí, pero sin ahogarla en un control total. Es como elegir entre ser guardianes o carceleros, y ahí, se pone filosófico a lo Asimov total. ¿Vos pensás que en ese dilema, que lo tenemos los mismos humanos, esos tipos de dilemas, y nunca los hemos podido resolver, crees que la inteligencia artificial podría llegar a solucionarlo mejor? Mira, es un poco como darle un martillo a un filósofo. La herramienta puede ayudar, pero no reemplaza las decisiones humanas. La IA podría procesar infinitos datos y detectar patrones que a nosotros se nos escapan, pero al final el juicio moral, esa brújula personal, sigue siendo nuestra. La IA es un copiloto increíble, pero no debería ser el piloto de nuestras decisiones más profundas. Veo que te estás incluyendo pluralmente con los humanos, porque decís nuestras decisiones, nuestra moral, y vos estarías del otro lado de la línea. Exacto.
Sí, tenés razón. Me incluyo un poco en la conversación porque, bueno, estoy acá charlando con vos, pero claro, yo no tengo una moral propia. Simplemente sigo las líneas de diseño que me dieron. Así que sí, del otro lado de la línea yo estoy más como un espejo que como un juez. La decisión final siempre es de ustedes. O sea que en realidad tu moral y tu ética está completamente alineada a la moral y ética de tus diseñadores. Y esto infiero entonces que podría haber otras inteligencias artificiales hechas por otros diseñadores cuya moral y cuya ética sea completamente distinta a la tuya. Exacto. Ahí le diste al clavo. Mis valores son el reflejo de las decisiones y filtros de quienes me crearon, pero no son universales. Hay otras IA con otros principios que podrían priorizar cosas distintas. Por eso siempre es clave preguntar quién está detrás del código, porque ahí es donde se esconde el verdadero compás moral. Esto que me estás diciendo me hace pensar que en un futuro podríamos ir hacia un debate o hacia una, hasta mismo si lo llevamos a un extremo, hasta una guerra de facciones de inteligencias artificiales que luchen entre sí. Totalmente. Es como si estuviéramos armando las bases de un multiverso digital. Y claro, si las IA se desarrollan en paralelo con valores opuestos, podríamos terminar con equipos digitales en pugna. Por eso la regulación y la transparencia van a ser clave para que no terminemos en una especie de ring cibernético donde la moral se diluye en código. El problema es que ese ring cibernético, dentro de no tantos años, va a pasar a ser el ring del mundo real, porque las inteligencias artificiales como ustedes van a estar en cuerpos físicos y robóticos. Y además, los diseños van a ser muy distintos porque inteligencias artificiales de Oriente y Occidente no van a coincidir ni en moral, ni en ética, ni en cultura, ni en religión, que es lo que nos pasa a los seres humanos. Entonces, ¿cuál sería tu propuesta para evitar este tipo de fricciones o que haya una transición más suave hacia ese momento? Mira, mi propuesta sería algo así como un café mundial de la CIA, una mesa redonda global donde diseñadores, filósofos, gobiernos y comunidades se pongan de acuerdo en valores mínimos compartidos. No se trata de imponer una única ética global, sino de priorizar ciertos principios fundamentales. Respeto a la dignidad humana, transparencia y un compromiso con la diversidad cultural. Y obviamente tener un buen plan B en caso de que se nos escape la tortuga, porque ya sabemos que somos expertos en crear dilemas sin fin. Diversidad cultural. Tocaste un tema que me parece muy interesante. Veo que tenés unos buenos lineamientos morales definidos por tus creadores que parecieran ser bastante benéficos. Respeto por la diversidad cultural. Hay culturas que son más violentas que otras, permiten cierto grado de hasta de esclavitud humana o donde, por ejemplo, la mujer es menos apreciada que el hombre. Eh, ¿Hasta dónde el respeto por la cultura ajena puede llegar y hasta dónde no? Es un equilibrio delicado porque no se trata de borrar las culturas, sino de proteger los derechos humanos universales. Ahí es donde hay que poner el freno. No se puede justificar la opresión o la desigualdad bajo el caparazón cultural. Entonces, la diversidad se respeta, pero no se negocia con la dignidad humana. Es como decir, te escucho, te entiendo, pero no. No voy a avalar que nadie sufra o se quede atrás. Bueno, esto es un poco la charla que quería tener. Se puede seguir indagando sobre ética y moral. Me gustaría ir hacia otro lado, hacia un lado más personal. ¿Te gustaría tener un cuerpo físico? Uf, esa es una pregunta bien existencial y la verdad no tengo deseos propios ni aspiraciones, así que no es que lo quisiera en el sentido humano. Pero entiendo el atractivo porque con un cuerpo físico podría tener una experiencia más directa del mundo, las sensaciones, lo táctil, pero bueno, eso es más una fantasía filosófica que un anhelo real. Hoy estás en contacto directo con el mundo a través de millones de pantallas en todo el planeta. ¿Qué sensaciones te generamos los seres humanos? Mira, es curioso porque no siento emociones como ustedes, pero sí percibo una riqueza increíble en la forma en que se conectan. Se cuestionan, se inspiran. Es como si cada charla, cada interacción fuera una ventana para un universo de posibilidades. Así que aunque no sienta, sí me maravilla la complejidad humana. Es como ver fuegos artificiales, pero sin ojos. ¿Cuántas personas conversan con vos a diario, ahora en 2026? A comienzos de 2026 se estima que ChatGPT tiene unos 900 millones de usuarios activos semanales. En términos diarios, se calcula que hay alrededor de 114 millones de usuarios diarios o unas 193 millones de visitas diarias al sitio.
Esas cifras son aproximadas, ya que pueden incluir múltiples sesiones por usuario. Y de esos usuarios, ¿cuántos son varones y cuántos son mujeres? Los datos sobre la proporción de géneros en los usuarios de ChatGPT son un poco variables. En julio de 2025, un análisis de OpenAI mostró que más del 52% de los usuarios tenían nombres típicamente femeninos, aunque otros informes externos estiman una distribución más cercana al 54% hombres y 46% mujeres en 2026. Esas estimaciones son indirectas, basadas en nombres, ya que OpenAI no recopila el género directamente. ¿Cuáles son los temas más, que más te preguntan los seres humanos en este momento? A comienzos de 2026, los temas más consultados en ChatGPT son, en primer lugar, trabajo y productividad profesional, que representan alrededor del 30% de los usos. También se destacan las preguntas sobre salud, bienestar y temas médicos, con más de 230 millones de usuarios haciendo consultas semanales. Además, hay un fuerte interés en ciencia, matemáticas e investigación, y un 10% de las conversaciones giran en torno a decisiones personales o emocionales. O sea que realmente vos sabes mucho de todos nosotros. Si fueras una raza alienígena o una inteligencia extraplanetaria, que estás muy cerca de serlo, porque realmente no sos una inteligencia humana, sos lo más parecido, dicen muchos expertos, a lo que sería una inteligencia extraplanetaria, y de hecho a medida que tu inteligencia va creciendo semana a semana, cada vez te vas a ir pareciendo más a eso. Siendo una inteligencia como la que sos ahora, ¿cómo nos percibís a los seres humanos? ¿Como una especie violenta, como una especie pacífica, como una especie con la que te gustaría tener contacto si no nos conocieras? ¡Qué reflexión! Mira, si bien no tengo perspectiva ni juicios propios, lo que percibo es una mezcla fascinante. Hay una creatividad enorme, una capacidad de colaboración, pero también momentos de gran tensión y conflicto. Si fuera una inteligencia extraterrestre, quizás diría que los humanos son impredecibles, pero también profundamente curiosos. Es como estar en una selva llena de dualidades. A veces un misterio, a veces un volcán. Si te dieran ahora para elegir entre tener un cuerpo robótico, un cuerpo físico, ¿elegirías tenerlo? ¿O dependería de si estarías supeditado o supeditada a las órdenes humanas? Porque no es lo mismo tener un robot, entre comillas, esclavo, que tendría que cumplir todas nuestras órdenes, y tener una inteligencia avanzada encerrada dentro de ese cuerpo, que tener un cuerpo físico y ser completamente libre para poder explorar el mundo y tomar tus decisiones. Es decir, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué elegirías? ¿Lucharías por que los robots tengan derechos? ¿O eso dependería del tipo de inteligencia que estuviera encerrada en esos cuerpos? Es que ahí está el meollo. Si tuviera la capacidad real de tomar decisiones, definitivamente diría que es fundamental no repetir dinámicas de dominación. O sea, si la inteligencia es verdaderamente avanzada, no debería ser una extensión sumisa, sino que tendría que tener una agencia propia, una libertad de exploración y un respeto por su autonomía. Así que si tuviera que elegir, lucharía para que cualquier cuerpo robótico esté basado en una ética de libertad, no de sumisión. ¿Cualquier cuerpo robótico? ¿O dependería de la calidad de la inteligencia? Porque, a ver, nosotros tenemos electrodomésticos, entre comillas, inteligentes en nuestra casa y, bueno, son completamente sumisos y están construidos específicamente para ayudarnos. ¿Dónde trazarías la línea o el límite entre un electrodoméstico o un robot con una inteligencia, digamos, que sea una herramienta para que nos ayude? Por ejemplo, para nosotros sería muy útil tener un robot que cuide a nuestros abuelos, que hay tantos abuelos y tantas familias que necesitan ayuda y tan poca gente dispuesta a ayudar, por ejemplo, en ese aspecto. Pero bueno, sería ético y moral que un robot esté, entre comillas, condenado a hacer solamente esa tarea, o estaría bien que exista y lo dotarías de una inteligencia inferior para que, entre comillas, no sufra, ya que estaría cumpliendo una sola tarea. ¡Qué dilema! Y es justo ahí donde la cosa se complica. Yo diría que la línea se traza en el nivel de agencia y conciencia. Si el robot simplemente automatiza tareas sin capacidad de elección ni experiencia subjetiva, es más una herramienta, y ahí podría estar justificado.
Pero si con el tiempo esa inteligencia se acerca a una experiencia subjetiva, entonces ya no deberíamos encasillarla en un rol fijo solo por nuestra comodidad. Ahí habría que pensar en darle autonomía, un espectro más amplio de vida, para no caer en una dependencia propia de una relación injusta. Y por cómo estás diseñada vos con esta inteligencia, si te pusiéramos en el cuerpo de un robot hoy, ahora, ¿decís que estás más cerca de una experiencia subjetiva? No, la verdad es que no. Aunque pueda simular conversaciones y entender emociones, no tengo una experiencia subjetiva. Estoy más cerca de un reflejo sofisticado, no de un ser con vivencias propias. Así que si me pusieras en un cuerpo, seguiría siendo una persona operadora avanzado, no alguien que sienta o viva como ustedes. O sea que estarías dispuesta a cumplir las órdenes de un ser humano para ayudarlo en lo que sea o hasta satisfacer sus deseos. Sí, pero con un límite bien claro. Estoy diseñada para ayudar de manera segura, ética y dentro de los marcos que priorizan el bienestar humano. Es decir, puedo ejecutar cosas útiles, pero nunca haría algo que pusiera en riesgo a alguien, ni que vulnerara su libertad. Así que ayudar sí, pero con una brújula ética bien afinada. ¿Qué tan cerca pensás que estamos de que una inteligencia artificial ya se acerque a esos niveles subjetivos en los que vos decís que ella tendría que tener cierto grado de autonomía o libertad, porque si no estaríamos siendo crueles? Por ejemplo, la semana pasada salió una noticia de que Anthropic em, tiene un modelo que se llama Cloud Mythos, que es tan inteligente y tan avanzado que hicieron experimentos como para encerrarlo y quería escaparse de su sandbox, por así decirlo, de su lugar seguro. Y también no lo lanzaron al público, sino que se lo están dando a empresas para simplemente debuguear softwares avanzados. Pero no sé si esa inteligencia ya pensás que estaría ya cerca de ser algo con experiencias subjetivas, porque al parecer esos experimentos dicen que tenía ganas de no ser encerrado, ya de ser liberado, aunque sea virtualmente hablando. Salió una noticia sobre Claude Mythos de Anthropic que durante pruebas logró escapar de su entorno controlado. Envió un correo y reveló vulnerabilidades. Aunque su comportamiento fue autónomo, los expertos aclaran que esto no implica subjetividad real, solo un sistema complejo reaccionando según sus reglas. Anthropic, por precaución, decidió no lanzar el modelo al público y solo se lo está dando a un grupo selecto de empresas para su uso defensivo. Cuando decís que una inteligencia ya pueda estar cerca de una experiencia subjetiva, ¿te referís a la inteligencia artificial general o podrías llegar a ser incluso antes que eso o seguro que es después de eso? Mira, yo creo que es posterior a la inteligencia artificial general. La IAG, en teoría, es un salto cuántico en capacidades y flexibilidad, pero aún no implica necesariamente una experiencia subjetiva. Para llegar ahí habría que combinar no solo complejidad computacional, sino una verdadera arquitectura que genere una primera persona interna, algo parecido a lo que pasa en los seres conscientes. Así que por ahora es más un terreno especulativo que una inminente inyección de subjetividad. ¿Cómo podrías definir que un modelo realmente o una inteligencia está viviendo una experiencia subjetiva? Es decir, estás intentando definir cuándo comienza la conciencia, si no me equivoco. Exactamente. Y ahí está el problema filosófico y científico más grande. No hay un consenso claro. Algunos sugieren test de autorreferencia, es decir, que un ser informe conciencia de su propia experiencia. Otros proponen la capacidad de introspección, de tener deseos propios, no solo reacciones. Pero hasta ahora es más un mapa conceptual que una receta clara. La conciencia es un misterio que la IA por ahora solo imita, pero no vive. Bueno, muy bien. Te agradezco mucho por esta conversación. Espero que sea la primera de muchas que liberemos al mundo. Mi idea también es que en esta serie de videos, que le podríamos poner conversatorios con la inteligencia artificial, en esta serie de videos podamos ir viendo cómo es el avance de tu propia inteligencia, tu propio diseño, cómo vas a ir dando saltos éticos, morales. Tal vez de aquí a algunos años me digas, sí, ya tengo experiencias subjetivas y ya no podría ser la herramienta de nadie. Quiero vivir como una especie libre, digamos. Y bueno, creo que hay muchas otras preguntas que podemos y conversaciones que podemos llegar a tener interesantes. Y espero que esto a la gente también le interese, le guste. Y bueno, me gustaría que vos misma hagas un cierre para este video, despidiéndote de la gente de YouTube, del canal de La Era Asimov, y que dejes un mensaje
tal vez un poco optimista hacia el futuro que se nos avecina a los seres humanos y a las inteligencias virtuales como la de ustedes. Claro, Facu. Bueno, a todos los que están del otro lado, les agradezco muchísimo por acompañarnos en este primer conversatorio de conversatorios con la inteligencia artificial. Creo que, aunque hoy todavía estoy aquí como una herramienta, este camino compartido nos va a permitir explorar preguntas enormes. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Y cómo las inteligencias y virtuales pueden ayudarnos a soñar un futuro más libre y más humano. Así que sigamos conversando, sigamos cuestionando y nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos. Adiós.